Tenemos al elefante, tenemos tropas por todos lados, tenemos las ballestas disparando desde la retaguardia. ¿Cómo cayó el elefante? Por favor, no le dieron ni oportunidad de defenderse. Parece levantan los puños, levantan las espadas, las tropas de legionarios romanos, porque saben que ganaron el punto Charlie y saben que están más cerca de la victoria. Bienvenidos mis espartanos, tenemos nueva partida de torneo internacional de Total War Arena. Si no lo saben, recuerden, Total War Arena tiene torneos internacionales de eSports con premios en dólares que pueden alcanzar hasta los $2000 e incluso más en algunos casos. Y nos encontramos con los mejores equipos del mundo, nada más, con lo mejor de lo mejor que existe de este juego, las mejores selecciones que podemos encontrar. Y en este caso nos encontramos con dos equipos internacionales. En este caso nos encontramos con la revancha entre el equipo de Europa contra el equipo de Rusia, que viene con todo lo alto de nuevo, viene con todo, esta vez con un pequeño cambio de jugadores. Vemos que está bonito el jugador de ballesteros que ya vimos en anteriores partidas. Si no las viste, te recomiendo que las veas en la playlist que te voy a dejar acá abajo sobre las mejores partidas del mundo. Alekin trata de defender contra Druid. Por favor, viene con todo lo alto. Vamos a sacar la interfaz porque esto ya arrancó por todo lo alto. Vamos a ver si las tropas de China pueden defender. Como les decía, tenemos a tropas de Rusia. Tenemos a los... ¿Alguien vio eso? ¿Alguien vio eso? Acaba de patinar el elefante. Fue literalmente patinando. Por favor, quiero ver la rep de eso. Pongan la rep de eso. Basta en ese momento. ¿Alguien vio cómo patinó? Pero va con rollers ese elefante, no le importa nada. Pero por favor, qué combate que tenemos acá en el frente. Recién acaba de iniciar la partida y ya se están dando con todo. Se nota que es la revancha. Se nota que hay bronca entre los dos equipos que se están dando con absolutamente de todo. No les importa nada. Tenemos cargas por todos lados, tropas, combate por todos lados. Acaba de caer el elefante. Creo que ese era el elefante que patinaba y acaba de caer totalmente muerto. Vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo esta partida mientras se arranco con un mate. Perfecto, y seguimos con la batalla, señores y señores. Vamos a ver cómo se desenvuelve, porque vienen más romanos a apoyar desde la retaguardia. Pasan directamente largo, no les importa nada. Vamos a ver si cargan por la espalda. Las tropas de China van a tratar de detenerlos y así lo logran. Viene el elefante por atrás. Por favor, qué épica batalla que tenemos. Por Dios, este puente genera unos combates. Este puente en las partidas online que son terribles. Tenemos una masacre por parte de los dos. Tenemos flechas llegando desde todos lados. No importa más nada, se están dando con todo. Y vemos que el elefante pobre se está comiendo un focus de por parte de las ballestas. Trata de perseguirlas, pero no. Un solo elefante contra 3 unidades de ballestas lo veo realmente muy difícil. Tenemos conflicto acá entre gladiadores y romanos. Se están dando con todo. Una épica batalla de 1 contra 1. Pero bueno, ahora que tenemos un poquito más de paz de lo que fue al inicio de esta partida. Paz, no, acá no hay paz. Acá nunca hubo opción para la paz. La paz nunca fue una opción en este momento. Tenemos todavía combates que se están dando con todo. Vuelan tropas por todos lados. Pero bueno, podemos aprovechar este pequeño momento para mostrar la selección de jugadores de cada uno de los equipos que tenemos en este momento. Vamos a volver a poner la interfaz de juego y nos vamos a ver que tenemos del lado izquierdo en el equipo azul tenemos al equipo de Europa, mientras que en el lado derecho del equipo rojo tenemos el equipo de Rusia. Y vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo, porque son jugadores de altísimo nivel, son de lo mejor que encontramos en este juego. Y nos encontramos como que, y al igual que en la partida anterior, el equipo azul se encuentra arriba en toma de puntuación. Vamos a sacar la niebla de guerra para que no nos esté molestando y poder disfrutar de todo el escenario de la partida. Vemos como el equipo rojo acaba de capturar Bravo. Está capturando Charlie. Vamos a ver, no, se olvida Jun de que tiene que capturar Charlie, no importa, parece que no, porque vuelven a la base con todo, porque tenemos conflicto en la base del equipo rojo. Parece que el equipo azul cambió la estrategia esta vez y fue directamente a atacar la base del equipo rojo. Vamos a presenciar esta increíble batalla en el punto de respawn del equipo rojo. Parece que están intentando evitar de que las tropas del equipo rojo se repongan, y vemos a las picas que avanzan con todo. Están empezando a pinchar contra todo lo que se les cruza. No sé cuánto tiempo pueden aguantar las tropas invasoras en este punto. Están en enorme desventaja numérica, enorme desventaja de posición, y eso nunca es algo realmente positivo. Pero vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo, porque parece, terrible espadazo de los gladiadores. Parece que van a poder molestar bastante tiempo. Vemos que están molestando bastante tiempo y están molestando a la reposición de tropas enemigas. Vamos a ver aún así cómo se desenvuelve, porque estamos viendo de que el equipo rojo todavía no capturó Charlie. Parece que se durmió un poquitito con eso, no capturó Charlie y le dio un poco de tiempo al equipo azul para que empiece a avanzar, para que empiece a defender este punto. Aún así,
Bravo está en captura. Bravo está capturado por el equipo rojo. Están 2.2. Cada uno de los equipos tienen la mitad del mapa dividido para cada uno. Delta lo fue capturado por el equipo azul, mientras que Bravo fue capturado por el equipo rojo. Aún así viene el jugador de Francia, Vértigo, con sus gladiadores con picas a tratar de molestar en este punto. Va a enfrentarse a los romanos de Prospect, a esta unidad de Soci Extraordinari. Bien, bueno, perdón por mi italiano, tenemos un conflicto terrible en el centro. Vamos a ver cómo se desenvuelve, qué jugadores ganan. Por lo que vi antes de sacar en interfaz, vi muchas más tropas del equipo rojo que del equipo azul. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve. Tienen un bufo esas tropas. Like por este épico combate que estamos viendo. Por favor, no me puedo ni tomar el mate. Se acerca el elefante. Se acerca el elefante por todo alto, paso de largo, tenemos muchísimas flechas. Me encanta cuando en estas partidas de élite nos encontramos con que algún jugador está usando ballestas o tropas un poco menos convencionales, porque realmente son muy vistosas. Si bien no son tan efectivas en estas partidas, realmente son muy vistosas. Así bueno, si querés seguir viendo partidas de estilo, suscríbete al canal, dale like al video y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video de este tipo. Y tenemos al elefante que sigue dando esos terribles pisotones. Vamos a ver quién captura el punto. Charlie, porque parece que la base está bajo ataque. ¿Cuál base está bajo ataque? La base del equipo azul, pero no resulta un ataque. Ajun acaba de matar un elefante con caballería bastante épico. Seguramente tenía poca vida. Tenemos conflicto en el punto Bravo. Parece que Bravo no quiere ser abandonado por el equipo azul. Parece que lo quieren recuperar a toda costa. Y tenemos un épico combate entre gladiadores, entre los romanos. Vamos a ver cómo se escapan los gladiadores de sus maestros, sus capturadores, podríamos decir. Habían gladiadores que eran capturados, que eran esclavos, y habían gladiadores que decidían ser gladiadores. Así que tenemos las dos vertientes. Aún así estos gladiadores se ven súper épicos con sus espadas de doble mano. Aún así fueron totalmente pulverizados. Parece que el punto Bravo sigue peleando. Este solo gladiador está peleando contra todas estas tropas. Vamos a ver si se levanta, pero por favor, qué épico. Qué momento épico, por favor. Se acaba de levantar. ¿Va a pelear? ¿No va a pelear? ¿Se escapa? Por favor. Miren cómo se va enojado. Parece que se va enojado. La tropa de gladiador parece que se van. Son varios. Va seguido por sus compañeros. Pero qué épico. Cómo se plantó ese solo gladiador contra todas las tropas de enemigos. Vamos a ver cómo vemos el punto. Charlie sigue en disputa. Tenemos estas tropas. Esta es la primera vez que veo estas tropas. Elegidos, espaderos elegidos, una tropa de tier 8. Pirate viene con tropas bastante curiosas a las partidas. Sonny parece que es fanático de los bárbaros, pero me gusta muchísimo la estética de estos guerreros. Las capas me parecen muy bonitas, parecen muy lindas la verdad que 10 puntos. Vemos que el punto de la base del equipo. El equipo azul cambió su estrategia para esta partida. Esta vez no decidieron pelear puntos contra puntos, esta vez decidieron ir por la base del enemigo, pero veo demasiado pocas tropas. Aún así viene Antomaki con sus elefantes, y esto parece indicar de que sí, de que el equipo azul quiere capturar el punto, la base del equipo rojo. O será una distracción, porque son realmente muy pocas tropas. Antomaki acaba de desviar unas tropas hacia el punto de reposición de tropas. Quiere evitar de que estos jugadores repongan sus tropas, y la verdad que es una muy buena estrategia, porque el elefante tiene eso. El elefante es muy bueno para esto. ¿Por qué? Porque si no logras tocar con tus pies al enemigo, puedes dispararle simplemente una lanza desde aquí arriba para evitar la reposición de unidades. Pero no sé, no entiendo. Parece como si quisieran capturar la base del enemigo, pero no creo que sea realmente el objetivo del equipo azul. Hay muy pocas tropas, muy pocas unidades para capturar la base del enemigo. Pero por ahí lo que quieren hacer es esto, que el equipo rojo retroceda hasta su base, y así poder capturar los diferentes puntos como Bravo, Charlie. Delta sigue en propiedad del equipo azul. Siempre que tengan capturado un punto del enemigo, por ejemplo, en este caso sería Delta o Echo, lo que tienen que ustedes hacer es mínimo por un tiempito dejar a una unidad en defensa, siempre y cuando sea posible, dejar una unidad defendiendo ese punto para que no les sea tan sencillo al enemigo capturarlo, ya que sin tropas Moon Shadow podría simplemente mandar esta unidad y capturar un punto, y eso sería totalmente catastrófico en esta partida online. Así que bueno, vamos a parar un poco en la estrategia y ver cómo estos jugadores se están rodeando. Por favor, Vértigo, Red Duke y Pirate están rodeando Prospect, van a hacer una aniquilación. Viene Ajun con su caballería a tratar de poner un poco de diferencia. Estos romanos están dándolo todo en este momento, porque están rodeados por 4 tropas de 3 jugadores diferentes, y vamos a ver si logran defenderse, porque la verdad que lo veo muy difícil. No entiendo cómo la moral les está aguantando, Se nota que son romanos. Aún así
Los veo corriendo, creo que sí, creo que se rindieron, están siendo pulverizados. La mural no les iba a aguantar muchísimo ni con todos los buffos del mundo. Así que vamos a ver cómo avanzan, porque el elefante sigue. Ajun dejó su caballería ahí para distraer, para evitar de que el equipo azul conquiste el punto Charlie. Y eso vamos a ver porque lo va a lograr bastante tiempo. Pequeño dato, siempre que puedan molesten los puntos de captura del enemigo para que no les sea tan fácil conseguir puntos o tickets por segundo. Vamos a ver cómo avanza la partida a nivel general. Tenemos un conflicto enorme, tenemos a las ballestas de Bonito dándolo todo desde la retaguardia. Ajá, perfecto, sí, Vértigo va a intentar capturarlo con sus gladiadores que no son muy rápidos, pero son bastante rápidos y puede establecer una carga. ¡Oh! ¡Qué masacre, por favor! ¡No quedó nadie! Y encima van levantando el puño. Eso fue terrible, señoras y señores. Fue terrible. Y nos vamos a la batalla del centro porque tenemos una épica batalla que puede llegar a ser la batalla para el intro del canal. Tenemos al elefante. Tenemos tropas por todos lados. Tenemos las ballestas disparando desde la retaguardia. ¿Cómo cayó el elefante? Por favor, no le dieron ni oportunidad de defenderse. Parece levantan los puños, levantan las espadas, las tropas de legionarios romanos, porque saben que ganaron el punto Charlie y saben que están más cerca de la victoria. Y continuamos avanzando, mis espartanos, porque vamos a ver qué tenemos. Tenemos a Vértigo, que está retrocediendo a la base, tiene que recuperar sus tropas. Mr. Druid con sus gladiadores está sabe que tiene punto bravo totalmente capturado. Vemos que el equipo rojo se empieza a distanciar un poco en puntuación. A diferencia de la partida anterior, que estuvo más delimitada, estuvo mucho más marcada, que si no la viste, te lo recomiendo que lo vayas a ver. Te lo voy a dejar abajo en los comentarios o acá arriba que te aparezca la lista de reproducción de partidas de mejores jugadores del mundo del Total War Arena. Pero bueno, como decía, en esa partida anterior el equipo rojo había tenido un dominio mucho más importante de lo que es en el mapa. Para que tengan una idea, en este momento tendría que tener capturado Delta, que lo intentaron pero no lo consiguieron. Y se viene una horda, esto parece súper épico. Vamos a tratar de apreciarlo mejor, porque viene una horda desde aquí arriba. Perfecto, desde aquí arriba vemos una horda de tropas del equipo azul y parece que van a ir a avanzar, van a ir a atrapar. Esas tropas tienen pinta de que van a la base. Parece que sí. Vamos a verlo épicamente cómo van. Van como escondidos. Yo no sé si el equipo rojo podrá verlos. Me intriga muchísimo porque van bastante escondidos. Retroceden. Sí. El equipo rojo se percata de la situación y empieza a mandar a sus tropas. Vean esto, vean este método de defensa. Acaban de plantar toda una línea defensiva. El equipo, esto es fantástico. Esta estrategia, grábense esto en la cabeza. Miren este trabajo en equipo. Ven que el equipo azul iba a avanzar hasta la base y establecen un perímetro de tropas de infantería pesada para evitar de que puedan pasar. Miren, incluso hasta se acercan a la parte del bosque donde usualmente no tienen visión para evitar de que el equipo azul vaya hasta su base. El equipo rojo sabe que está arriba en puntuación, sabe que solamente tiene que aguantar y evitar de que el equipo azul capture su base, y lo están haciendo de una manera perfecta. Tienen bien marcado el perímetro, el equipo azul no puede avanzar, y mientras el equipo azul no puede avanzar, no tiene las tropas para recuperar sus puntos de captura en Bravo. No puede recuperar Charlie porque Charlie es del equipo rojo. Miren esta masacre, por favor. Reds, el jugador Reds, te mando un saludo. Si estás viendo este video, por favor, déjame en los comentarios si viste este pequeño saludo que te hice, ya que acabaste de hacer una carga terrible de frente contra las tropas, una carga suicida, porque aparte había no solamente infantería, sino que también proyectiles, pero puedo entender, querías molestar el punto Charlie para evitar de que siga generando puntuación. Aún así, vamos a ver cómo se desenvuelve el equipo azul, que está yendo al... Está peleando en el punto de reposición del equipo rojo, lo cual no es malo, pero realmente no va a darles la victoria esta estrategia. Lo veo bastante difícil. El equipo de Rusia tiene en claro qué tiene que hacer. Vamos a ver si el equipo de Europa va por el lado de tratar de ganar en puntuación, que cada vez ese objetivo se está haciendo más difícil, o si por su contrario, por su opuesta opción, vamos a ver si decide ir por la base del enemigo, porque parece que Antomaki le pasó lo mismo en la partida anterior, pero solamente que en la anterior fue contra Moon Shadow y ahora está haciendo contra Mr. Druid, quien decidió por primera vez, creo que la primera vez que casté una partida de Mr. Druid sin elefantes, es la primera vez que lo veo usando una tropa diferente a los elefantes, y Antomaki es pulverizado por estas tropas de gladiadores. La verdad que realmente no pensé que sean tan efectivos contra los elefantes, y realmente lo son. Así que ya lo saben, si tienen desbloqueados este tipo de tropas de gladiadores, mándenlos de lleno, mándenlos de cabeza contra los elefantes, porque parece que funcionan muy bien. Tenemos cargas entre gladiadores y gladiadores. Esto es el Coliseo Romano. Acá tenemos el Coliseo Romano en este momento, porque tenemos gladiadores con espadas de 2 manos,
espada a cada mano, perdón. Y tenemos a gladiadores con picas, con estos tridentes que parecen de Poseidón. Y escudos, vamos a ver quiénes ganan. La lógica diría que tendría que ganar Vértigo, que tendría que ganar el equipo azul, que son las tropas que están de este lado, porque son mucho mejores contra infantería en el cuerpo a cuerpo, no así tanto contra bestias como Simpson, pero aún así esto es Coliseo Romano. Tenemos la batalla de los gladiadores, la épica batalla de gladiadores de Roma. Y si mal no me equivoco, sí, eso, quería cerciorarme. El que está ahí es Crixus. El general Crixus es quien está liderando a estos gladiadores en la base del enemigo. No le importa nada, va y con su se pasa acá, va a caer Crixus. Por favor, levántese que la rebelión tiene que continuar. Por favor, estallado. Ese Crixus que me pase su rutina de entrenamiento, por favor, está totalmente estallado ese Crixus. Me parece fantástico. La verdad que, pequeña nota de color, hay una serie sobre Spartacus que salió hace bastante y la verdad que me intrigó muchísimo y resultó ser mucho más pervertida de lo que esperaba. Por lo tanto, la quería ver más que nada por el lado histórico, pero había tan poco lado histórico y tanto lado morboso y de perversión que no me terminó de convencer. Aún así, la creación de los personajes de Crixus y Spartacus estaba bastante buena. Se las recomiendo si la quieren ver, y si no les importan las escenas morbosas, mis espartanos, mantengan el honor, siempre el honor, y eviten ese tipo de contenidos que bajan la testosterona. Y seguimos avanzando con la batalla. Tenemos un terrible combate en este momento. Parece que el punto de captura quiere ser completamente tomado y tenemos acá tropas. Estas me parecen muy curiosas, estas tropas que tienen su piel de lobo. Sí, tienen piel de lobo en la espalda, cubriéndose los hombros como todos unos guerreros, unos excelentes guerreros, y se los están partiendo los romanos. Ya les dije, si no lo viste, te lo voy a dejar abajo también el video de por qué los bárbaros no tienen que pelear en cuerpo a cuerpo contra otras unidades de infantería de su mismo nivel, porque siempre termina en una terrible masacre. Prospect decide retroceder, sabe que viene Alekin, sabe que no puede capturar este punto, pero ya quedan 30 segundos. Si retroceder, vamos a ver qué hace Bonito y un Mordor combina muy bien, la verdad que lo hizo muy bien. Bonito quedó bastante arriba. De hecho, es el único jugador que tiene una tropa en su máximo nivel. Esta tropa está en su máximo nivel. Esta tropa debe tener unas bonificaciones en este momento. Vamos a tratar de ver las bonificaciones que tiene esta tropa en este momento, porque vemos que el equipo azul está pasando a la ventaja, está ganando puntuación, mientras que el equipo rojo ya dejó de ganar puntuación. Red sí fue totalmente aplastado por estas tropas. Son muchas. Es muy difícil para una unidad de caballería, sobre todo si es una sola, pelear contra 3 unidades de ballesteros de repetición de China, sobre todo cuando están en un nivel tan alto. Miren esto, ya están, la verdad que Bonito, siempre que casteamos partidas con él y con sus ballesteros, lo hizo muy bien, no podemos decir que no. Y vamos a ver, vamos a poner el Player Switching Enable, que ya les expliqué cómo funciona todas las características de la interfaz, para ver este jugador. Acabamos de pasar a Bonito y vamos a ver qué tiene. Tiene 20% de daño de penetración en las ballestas, en los disparos, 20% más, 50% de daño básico de ballesta, 50% es un montón, y 50% de armadura corporal que lo protege contra los enemigos. Así que realmente esto es fantástico. La ventaja que tienen estas ballestas en este momento explica por qué están disparando y por qué están pulverizando todo lo que se les cruza en el camino. Aún así, vamos a volver a los colores anteriores para que ustedes no se confundan. Vamos a sacar el Player Switching y tenemos a Vértigo, que está tratando de dar todo lo posible con sus gladiadores, pero lo veo muy difícil. Aún así, el equipo azul está haciendo lo que tiene que hacer. Acaba de conseguir muchísimos puntos de captura, está molestando el punto de captura a Echo, y le veo esperanza al equipo azul. De hecho, lo veo mejor que el equipo de Rusia en este momento. Señores, espero que no se estén perdiendo este momento de la partida. Denle un like por esta remontada que está pegando, like al video por la remontada que está pegando el equipo azul. Realmente no me la esperaba, veía superioridad en el equipo rojo en cuanto a estrategias, y el equipo azul está dándolo todo, está poniendo su propia estrategia, se está imponiendo en batalla, está diciendo lo que tiene que hacer y le está funcionando, porque está totalmente avanzando en puntaje por sobre el equipo rojo. Está molestando los puntos enemigos y tiene sus puntos propios capturados. Mordor no se queda quieto, sabe que tiene que capturar este punto y viene con las ballestas de Bonito para capturar el punto bravo. Y si bien van a capturar el punto bravo, aún así el equipo azul tiene un pequeño tiempo de captura de mayor cantidad de puntos. Así que vamos a ver cómo les resulta mientras yo me preparo un buen matienzo.
muchísimo mejor. Tenemos a Prospect con sus tropas totalmente subidas de nivel, que se va a enfrentar a Red Duke, quien va a rodearlo con Foch y sus tropas de bárbaros. Tenemos bárbaros contra Roma, por favor, épica batalla de bárbaros contra Roma. Aún así, Prospect tiene a sus legionarios en un nivel muchísimo más alto de ascendido en esta batalla, así que vamos a ver si pueden derrotarlo. La lógica diría que sí, pues son falses y tropas de bárbaros atacando de frente y de espalda. Roma no debería poder hacer nada, debería ser completamente destruida en este momento. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vienen otras tropas a ayudar. Prospect va a ser totalmente pulverizado. ¿Estas tropas de quién son? ¿Tropas de Prospect también? Parece que sí. Prospect viene a ayudar, vienen los legionarios, vienen... ¿Qué batalla tenemos en este momento? Por favor, todo tropas de infantería de diferentes tipos. ¿Esa caballería va a cargar? Parece que no se decide por cargar. Las tropas de Roma creo que van a ser completamente pulverizadas. En este punto fueron totalmente aniquiladas y estas seguramente sufrirán el mismo fatídico destino. Dudo mucho que vaya a cambiar, dudo realmente muchísimo que vaya a cambiar. Lo veo muy difícil. Vemos las llamas, por favor, como me encanta cuando tiran las llamas. ¡Oh! Terrible carga de caballería. No quedó nadie. Por favor, qué épico momento que estamos teniendo en este punto de captura. Se están dando con todo. Tenemos una vista más panorámica, me gustó muchísimo más. Tenemos todas las cabezas, tenemos legionarios por todos lados. Veo más legionarios de los que me esperaba. Y vienen falsos por la retaguardia. Vamos a ver si logran una épica carga. Pero acá tenemos esto ya es súper épico. Peleando entre el fuego gladiadores, legionarios, falses bárbaras, caballería noble italiana, si mal no me equivoco, que ahora lo vamos a chequear. Y vemos que vienen por atrás para cargar también por la retaguardia. Vamos a ver cómo avanza, porque creo que Prospect fue totalmente pulverizado en este punto. Vamos a ver qué tal. Sí, Prospect fue pulverizado. Aquí la que tenemos son tropas de Reds. Por lo que no me equivoco, Moon Shadow decide retroceder y el equipo rojo vuelve a pasar arriba. ¿Por qué? Por este jugador. Este jugador está haciéndose la partida. Está pulverizando a los elefantes de Antomaki. Y miren, no lo aniquila. No lo termina de aniquilar por una curiosa razón. ¿Por qué será? Porque sabe que Mr. Druid lo va a liquidar en su lugar. Prefiere dispararle a Vértigo, que son más peligrosas estas tropas de Vértigo. Y ya tiene bonito. El jugador bonito ya tiene a todas sus tropas. Está primero. El desastre que hicieron estas ballestas, esta partida, estuvieron totalmente incontrolables. Incontrolable lo que jugó este jugador. No pudieron cazarlos. Y estoy empezando a sospechar de que se debe a la falta de caballería del equipo azul. Vamos a chequearlo. El equipo azul tiene 3 unidades de caballería nada más. 3 en todo el equipo. Al igual que el equipo rojo. Pero el equipo azul no tiene unidades de proyectiles como si lo tiene Bonito. Bonito tiene unidades de proyectiles que solamente hay 3 unidades de caballería para cazarla. Y es muy difícil atrapar a unidades de proyectiles en este nivel de juego. ¿Por qué? Porque los jugadores coordinan muy bien la defensa, coordinan muy bien cómo proteger a sus ballestas, cómo proteger a sus tropas. Y el equipo azul va a darlo todo. El equipo azul tiene que capturar la base enemiga. Deja de lado la opción de conquista por puntos y viene acá con toda la base del equipo rojo para capturar la base. Por favor, denme un mate, que esto lo amerita. Me acabo de ganar un buen mate. Like por ese video, por favor. ¿Qué acaba de pasar? Por favor, no me saquen de la batalla épica. Volvamos acá, me pasa bonito. Volvamos a la batalla épica del centro. Parece que tenemos conflicto. Tenemos a los bárbaros peleando. Estas son tropas, sí, son tropas, definitivamente son tropas del equipo. Oh, por favor, qué batalla que tenemos por todos lados. En todos lados a donde vemos un intento del equipo azul de capturar la base del equipo rojo. Tienen que hacer lo imposible para poder capturarla y lo veo muy difícil. Muy difícil, parece que el equipo azul fue totalmente expulsado de la base del equipo rojo y así fue. Así fue, no hay tanta diferencia de captura de puntos, pero sí hay una pequeña diferencia que va a ser la que va a marcar la diferencia de esta partida en cuanto a la barra conseguida hasta entonces. Y es que bonito, este jugador sigue pulverizando. La única tropa que puede destruir a estos proyectiles es esta. Esta unidad de caballería que ustedes ven acá, que en este momento está completamente pulverizada, es la única que puede hacer algo contra esta tropa de Bonito. Y lo veo muy difícil. Es muy difícil cazar a estos ballesteros. Realmente se hicieron la partida. Así que les recomiendo. Yo jugué con ballesteros de repetición y realmente son excelentes. Cuando lo jugás vos solo, realmente no son tan fuertes porque no tenés quien te proteja. Pero si jugás con un amigo, con dos, incluso con todo un equipo de jugadores, que te recomiendo que te sumes al Discord del canal para encontrar jugadores que jueguen con vos y puedan coordinar sus estrategias y unidades, te recomiendo muchísimo de que te unas al Discord del canal para eso, que uses tropas de este tipo, que tengan una sinergia, ballesteros por detrás y piqueros de frente, porque eso te va a conseguir una victoria de este tipo. Bonito se hizo la partida. Tal vez el nombre no sea el más épico el que tenga, pero se hizo la partida. Literalmente es increíble cómo ese jugador logró
obviamente protegido por sus compañeros. Si no hubiese estado protegido no hubiese podido ni de cerca hacer todo lo que hizo. Ascendió sus unidades al máximo nivel de poder, al máximo nivel de estadísticas y realmente pulverizó a toda tropa de caballería que tenía que encargarse de detenerlo. Así que un like por esas ballestas, suscríbanse al canal por esta partida, activen la campanita de notificaciones para estar atentos ante las nuevas partidas que vamos a estar subiendo al canal y ya nos vemos en la próxima Espartanos.